Listo, chicos, continuemos. Hola, Hola, nadie, ¿cómo ¿qué está? enseñar? Continuemos hasta que se sigan uniendo los demás chicos, ¿ya? Entonces, vamos con, estábamos hablando de las jornadas laborales, ¿ya? Entonces, tenemos en Ecuador dos jornadas que se dividen en horas normales y extraordinarias, ¿ya? Es fundamental respetar los descansos obligatorios para garantizar el bienestar de los trabajadores y, obviamente, cumpliendo la normativa legal vigente, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos una jornada completa, ¿ya? Con jornada completa, que son las 8 horas diarias o las 40 semanales, debemos cumplir las horas normales, hacer cumplir únicamente esas horas y también tener una hora de descanso, hora y media, que los colaboradores puedan tener este descanso y puedan también tener este bienestar, ¿no? Y de igual manera, si yo aplico horas extraordinarias, si yo aplico horas suplementarias, es decir, voy a hacer que la persona deba trabajar más de esas horas, yo debo de aplicar recargos extraordinarios, recargos suplementarios, es decir, a pagar horas al 50% cuando son suplementarias y horas extraordinarias cuando son fines de semana o son feriados, ¿ya? Entonces, debo de respetar que se debe de pagar los recargos nocturnos, perdón, extraordinarios, nocturnos suplementarios y también respetar las horas de descanso y también los días de descanso. Ojo, también, como les había comentado, siempre mantenemos por lo menos un día a la semana que la persona pueda descansar, ya sea independientemente que cualquiera de un fin de semana o si lo merita o es necesidad del negocio, poder que se reparte entre los días semanales, ¿ya? Ya. Entonces, es muy importante que conozcamos sobre el periodo de prueba, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento, en qué contrato se aplica el periodo de prueba? Contrato indefinido, ¿ya? Entonces, en Ecuador, el periodo de prueba es una fase inicial para evaluar la idoneidad del trabajador, ¿ya? Es por eso que se hace durante el tiempo de los 3 meses o los 90 días, ¿ya? Porque en ese tiempo yo voy a evaluar las competencias blandas, las competencias duras y se van a establecer las bases de la relación laboral, ¿ya? Entonces con ello yo sé cómo la persona está actuando, cómo se está desenvolviendo, cuáles son sus valores, cómo ejerce cada una de las actividades que se les fue otorgada, ¿ya? Entonces yo sé y también hago conocer las bases que yo necesito que la persona cumpla y si ésta va a ejercer adecuadamente o no, ¿ya? Con ello permite conocer el desempeño y adaptación del puesto de trabajo. Yo sé en estos 3 meses, yo voy a estar evaluando si la persona se va a adaptar al trabajo, si va a realizar siempre esas mismas actividades adecuadamente, si va a desenvolverse conforme a lo que fue contratado. Ojo, es muy importante que tomemos en cuenta la curva de aprendizaje. Ya una curva de aprendizaje es el tiempo en el que la persona se debe adaptar y debe de conocer a la organización, su área y sus actividades. Ya, entonces, ojo, debemos de también estar, si nosotros vamos a evaluarla, vamos a tener un periodo de prueba, también voy a garantizar que tenga una curva de aprendizaje. ¿Y cómo yo garantizo una curva de aprendizaje? Es que la persona tenga las inducciones generales de la compañía y las inducciones específicas del cargo, ya que se les dé las capacitaciones iniciales, que se le haga conocer a la empresa, que se le haga conocer lo que va a realizar y que tenga esa flexibilidad de pregunta y de adaptabilidad. ¿Ya? Entonces, con esta curva de aprendizaje que yo voy a tener durante los primeros días que la persona ingresa a la compañía, yo puedo hacer esta evaluación durante los 3 meses, ¿ya? Si yo no hago esta curva, si no tengo en claro la curva de aprendizaje, si no doy las herramientas necesarias para una buena inducción, para una buena capacitación, la persona no va a pasar este periodo de prueba, no se va a desenvolver adecuadamente y estas evaluaciones van a salir mal. Entonces, tenemos que garantizar, obviamente, tanto como empleadores, también que se pueda adaptar la persona, ¿ya? Entonces, como le indica, generalmente hasta los 90 días, y en Ecuador es 90 días exactamente. Si pasados los 90 días ya se vuelve de manera indefinida, ¿ya? Acceso a plan de seguridad social y remuneración, ¿ya?
Está en un periodo de evaluación, pero eso no quiere decir que no se le va a pagar ni tampoco va a tener los beneficios sociales. Entonces, durante tu periodo de prueba, durante su periodo de evaluación, también va a recibir estas remuneraciones, estos beneficios, porque está realizando ya sus labores, ya se fue contratado y yo debo de pagar tal cual como fue contratado, con su salario base, con sus beneficios, con sus bonos, según lo que se haya acordado yo debo de pagar durante este tiempo, ¿ya? Y obviamente evaluarlo, pero ya pagándolo, ¿ya? Ya, terminación. Hay la posibilidad de finalizar el contrato sin indemnización si no se cumplen las expectativas. Entonces, como les decía, es un periodo de evaluación y si no cumple las expectativas, si no se desempeña bien, no está cumpliendo igual jornadas, horarios o lo que se le fue asignado, tranquilamente yo puedo terminar y no debo de pagar ninguna liquidación, ningún pago extra. Ok, ya. Vamos con la parte de remuneración laboral, ¿ya? Es importante que se deba de conocer que el salario básico unificado en Ecuador y las diversas formas de pago son beneficios sociales que garantizan la estabilidad del trabajador. Entonces, las personas, y se lo debe de obviamente mantener en claro, que trabajan, que realizan actividades para recibir un pago, para recibir una remuneración, y esta debe de ser de manera justa y accesible, ¿ya? Es decir, yo debo de garantizar que se cumpla legalmente, que se le pague legalmente según el salario mínimo, según el salario mínimo legal que actualmente tenemos en Ecuador y que este no sea menos. Y de igual manera que las formas de pago sean las correctas. Es decir, existe compañías que pueden pagar de manera mensual o de manera quincenal, ya depende de la política de la compañía, pero se debe de garantizar ese pago, ya ese pago que sea mensual, ese pago que sea quincenal, como hayan acordado dentro de la compañía, pero que sea pagado, ¿ok? Y así garantizamos y el colaborador tiene esa seguridad de que está realizando sus actividades y va a ser beneficiado por las actividades y el esfuerzo que está realizando, que está haciendo, ¿ya? Ok. Ya, vamos con la parte de formas de término de contrato. Ya, en Ecuador existen diversas maneras en que la relación laboral puede concluir legalmente y puede ser por consenso mutuo hasta la decisión solamente de una parte o de las dos partes. Ya, entonces, por mutuo acuerdo. Ya. ¿Qué quiere decir por mutuo acuerdo? Que las personas indican que van a terminar su contrato por mutuo acuerdo que van a hacer un pago de manera proporcional, un pago que esté de acuerdo tanto el empleador como el empleado. Entonces acuerdan que se les va a pagar no solamente como renuncia, sino también por un bonos o beneficios extras que haya hecho el colaborador. Entonces como que llega a un consenso, se llega a este acuerdo y el empleador puede llegar a pagar un poco más, beneficios extras y así la persona no sale como despido intempestivo tal cual, obviamente, porque es mucho más. Sin embargo, un poco, no tampoco como renuncia, ¿ya? Entonces, eso son acuerdos que se hacen entre el empleador y entre el colaborador. Ojo, hay que tener en cuenta que si se hace un mutuo acuerdo, que si se llega a conversar tanto con el empleador, el dueño de la empresa y el colaborador de que se va a pagar, se va a terminar, se va a dar por terminado este contrato, se lo haga de manera igual firmada. Se llegue a un acuerdo firmado en el que indique lo que se acordó, en lo que indique qué es lo que se le va a pagar, cuándo se le va a pagar y qué día se le va a pagar. Ya así se respalda tanto el empleador y también como el colaborador. ¿Ya? Tenemos también la renuncia voluntaria, que es una decisión del trabajador. Entonces, simplemente yo decido terminar la jornada, mi contrato de trabajo por diversos motivos, puede ser personales, nuevas ofertas laborales, y yo como empleador debo de respetar esa decisión porque es una decisión que está tomando el colaborador y yo no puedo obligar a la persona que se quede en mi empresa trabajando o no puedo obligar que la persona siga haciendo las actividades de mi compañía. Entonces, es una decisión que toma el colaborador. Sin embargo, también debe de seguir un proceso. Cuando la persona requiere dejar su renuncia, debe de hacerlo de manera
escrita y debe de realizarlo, debe de notificar los motivos, ¿ya? De igual manera, cuando se hace el proceso de renuncia y se deja de manera escrita, lo debe de hacer con un tiempo de anticipación, ¿ya? Por lo menos 15 días en lo que yo debo de notificar a la empresa que voy a tomar la decisión, hasta cuándo me voy a quedar y dejar con ello todas las, tanto activos que se le entregó de la compañía, información que se le otorgó para realizar su trabajo, uniformes, equipos de cómputo, equipos necesarios que yo le entregué a la persona para que realice sus actividades. Yo voy a dar ese tiempo para poder entregar todo. De igual manera, poder entregar los procesos y terminar los procesos que estaban a cargo mío. ¿Ya? Poder dar un resumen, un acta de en qué estatus se queda cada uno de los procesos, qué es lo que debe de continuar, qué es lo que se debe de hacer después, cómo se lo debe de hacer, un manual, un pequeño manual en que durante el tiempo que esté sin la persona, sí, hasta que se pueda reemplazar, pueda ser otra persona, mi backup, pueda ser mi compañero. Entonces, este tiempo de 15 días es para eso, ¿ya? La ley lo indica de esa manera que se le debe de, que lo que, una de las obligaciones que debe de tener el colaborador es que si voy a renunciar, por lo menos con 15 días de anticipación, ¿ya? Porque se puso esta cláusula o se puso esta determinación, es por los motivos que les he comentado, de que no puede dejar así como así el trabajo, no puede dejar así como así las actividades y tampoco de lo que se le entregó. Entonces debe de ser, de haber un proceso en el que involucra a las demás áreas, involucra a las demás personas para poder dejar el cargo. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos una notificación de renuncia, poder indicar al colaborador que debe de hacer este proceso. ¿Ya? Y también otra terminación de un contrato es el despido, ¿ya? Ya sea este justificado o injustificado, ¿ya? Justificado. ¿Cuándo es justificado un contrato? Puede ser por varias causas, ¿ya? Puede ser por incumplimiento de reglamento legal, por incumplimiento de políticas del trabajo, por llamados de atención o por ausentismos frecuentes, ¿ya? Entonces, yo debo de notificar al colaborador de que está incumpliendo estas normativas de la empresa, estas normativas por las cuales fue contratado y notificar siempre de manera escrita, ¿no? Indicarles que cada vez que tenga este incumplimiento, cada vez que tenga esta falta, poderle notificar por escrito y así cuando nosotros ya tengamos algunas faltas y tomemos la decisión como empleador porque no se está desempeñando bien, porque no me está aportando realmente a la compañía o que fue contratado, yo tomo esta decisión, pero con respaldos. Y cuando tengo los respaldos, únicamente aplico el despido, pero justificado, es decir, no puedo pagar una indemnización. ¿Ya? Y despido injustificado. Ya, también hay el despido injustificado. ¿Ya qué quiere decir esto? Que no hay ninguna razón por la cual yo quiero dar por terminado el trabajo. Doy por terminado un contrato, perdón, es de manera indefinida y pero no tengo razones. Únicamente no quiero que la persona siga trabajando conmigo, pero no le doy una justificación al colaborador. No entiende por qué. Es únicamente porque ya no quiero. Y si yo hago de manera injustificada, yo debo de pagar una indemnización ya al colaborador y notificarle que y cuándo se va a hacer ya la desvinculación. ¿Ya? Entonces es importante como talento humano mantener todos los respaldos de que la persona no esté incumpliendo, que la persona no está realizando sus actividades y si así lo requiere la empresa poder tomar esta decisión. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos algunos procesos. ¿Cuál es el procedimiento para yo dar por terminado el contrato? Es la notificación formal, comunicación oficial de la terminación del vínculo laboral, liquidación de prestaciones, cálculo y pago de haberes pendientes según la ley. Entonces, cuando yo realizo tanto la terminación del contrato, ya sea esta por renuncia o sea esta por despido, yo debo de dar por terminado, debo de notificar al colaborador y también tengo de notificar a las demás áreas, a los demás colaboradores que esta persona salió. ¿Ya?
y con ello también hacer la liquidación de sus prestaciones, ya sea en renuncia, en acta de finiquito o en despido, la liquidación tal cual por lo que le corresponde por despido. ¿Ya? Eh, ya, debemos de asegurarnos que todos los pasos que vayamos a pagar se lo realice pues, según el Código de Trabajo para evitar contingencias legales y a futuras, ¿ya? Entonces, todos los procedimientos que yo vaya a realizar que vaya de la documentación que yo vaya a hacer, tanto liquidación como los actos de finiquito, deben pagarse según la ley, es decir, beneficios sociales, que es decimotercero, decimocuarto, utilidad, perdón, decimotercero, decimocuarto, fondos de reserva y también en este caso pago del IES y y otros beneficios en los que la compañía haya dado de manera privada, que se paguen de manera conforme a la ley, ¿ya? Entonces debemos de seguir igual un procedimiento. Ya, cuando es renuncia, tenemos 15 días, perdón, cuando es renuncia tenemos 30 días para nosotros pagar esta acta de finiquito y cuando es despido tenemos 15 días para poder pagarle al colaborador que salió. Ya, existen consecuencias de la terminación del contrato, ¿ya? Finalización del contrato laboral conlleva implicaciones legales y financieras significativas para ambas partes, ¿no? Obviamente para la persona, obviamente se queda sin ingresos, sin su trabajo, sin sus actividades diarias y también por otro lado, el empleador mantiene, debe de pagar al colaborador por un acto de finiquito por liquidación, entonces también es un impacto al área financiera, ¿ya? Ya. En resumen y conclusiones, en los contratos es fundamental conocer la naturaleza del contrato para asegurar la estabilidad laboral, ¿ya? Entonces debemos de saber eh, qué contrato nosotros vamos a aplicar durante las jornadas de trabajo, qué tipo de contrato yo voy a establecer con el colaborador, qué conlleva, qué remuneración para poder tener una relación exitosa y segura para ambas partes, ¿ya? Eso con respecto a saber qué tipo de contrato voy a realizar, qué conlleva un contrato y qué puede pasar si terminamos el contrato, ¿ya? Entonces. Con ello, vamos a saber qué requisitos básicos debe de tener un contrato laboral. Ya, si yo requiero hacer un contrato de trabajo, debe cumplir con ciertos requisitos fundamentales para ser válido ante la ley ecuatoriana y proteger a ambas partes. Ya, cuando yo voy a hacer un contrato, voy a indicarle al dueño de la empresa, al representante legal, que vamos a hacer un contrato, ya debe de tener ciertos requisitos, ¿ya? Primero, debe ser un acuerdo voluntario entre las partes. Debe ser con consentimiento que las dos partes puedan firmar y las dos partes estén conscientes de las cláusulas y las normativas de que se está firmando, ¿ya? Se debe de poner la remuneración acordada, ¿ya? ¿Qué pago se le va a realizar mensualmente? ¿Cómo se le va a pagar mensualmente? ¿Y qué recargos va a tener si así lo amerita? ¿Ya? Si esta relación de dependencia y subordinación, perdón. En este caso, si nosotros vamos a hacer la relación, va a ser relación de dependencia, ¿qué tipo de contrato yo voy a manejarme? Si va a ser contrato indefinido, va a ser por eventual, va a ser por jornada. Entonces yo debo de poner qué tipo de relación yo voy a mantener con el colaborador, qué tipo de contrato voy a realizar y qué tiempo va a hacer la persona el trabajo que yo requiero, ¿ya? Y licitud del objeto del contrato, es decir, yo debo de hacerlo legal, ¿ya? Entonces, si yo voy a presentar, yo voy a hacer firmar un contrato de trabajo al colaborador, este debe de estar legalmente, debe de estar legalizado en este caso y obviamente también aprobado y revisado por la gerencia a su vez del representante legal, ¿ya? ¿Qué partes intervienen en el contrato? Ya, en toda relación laboral participan dos partes principales, en todo contrato, ¿ya? Cada una con roles y responsabilidades
definidos por la legislación, es decir, por la ley, ¿ya? Primero, la persona que interviene es el trabajador, es una persona natural que presta sus servicios, es decir, una persona que va a realizar actividades, que va a realizar funciones y por ende pues, se le va a pagar, ¿ya? Y el empleador, persona natural o jurídica que contrata, ¿ya? Es decir, la persona que va a contratar, que va a pagar los servicios de de la otra persona cuando realices cuando preste sus servicios y cuando cumple sus jornadas, ¿ya? Entonces tenemos el trabajador, el empleador. Tenemos el representante legal cuando aplica y testigos en contratos escritos, ¿ya? Representante legal puede ser que en este caso el empleador, la persona que firme, sea el representante legal, es decir, siempre cuando en una empresa que se vayan a hacer contratos, siempre va a ser una persona otorgada para que los pueda firmar, ¿ya? Y pueda entregar a los colaboradores firmados. Este puede ser el representante legal, gerencia o director de talento humano. Ya puede ser cualquiera de las tres personas autoridades, la cual depende de la compañía cuál fue autorizado. Entonces, puede ser cualquiera de las tres como autoridad y como empleador, ¿ya? O también puede ser de manera en testigos cuando son contratos, cuando son muy de manera explícita o son muy cortos, puede ser testigos quien llegue a firmar este tipo de contratos, ¿ya? No netamente el representante legal, no exclusivamente una autoridad, sino también testigos, ¿ya? Cuando se realiza esta firma, y cuando intervienen los testigos, es cuando son contratos que únicamente por obra o son contratos de temporada, que ya los vimos. Esos tipos de contratos lo pueden hacer de testigos, lo firmar testigos que puedan validar que se debe cumplir estas jornadas, que se deben de cumplir estas actividades por un cierto tiempo, ¿ya? Y no representa o no requiere que se lo firme un gerente, una autoridad mayor cuando es en una empresa, ¿ya? ¿Qué datos debe de contener sí o sí? Depende mucho del tipo de contrato que nosotros hagamos dentro de las compañías y depende también de las políticas de de la empresa que quiera añadir. Pero sí o sí debe de tener datos que son indispensables y no son negociables. Y eso nos permite a nosotros como empleador tener este respaldo y también como colaborador saber cuándo, qué es lo que se está firmando, ¿ya? Entonces, dentro de los datos que sí o sí debemos de notarlo y definirlos es nombres completos y datos de identificación, porque los nombres completos me hace notar cuál es la persona específica. Obviamente pueden haber personas que comparten mismos apellidos, mismos nombres, y entonces con el nombre completo yo ya sé qué persona se trata y conjuntamente con la identificación, ¿ya? Esto sí o sí debe de tener un contrato para nosotros identificar a la persona. Descripción del cargo y funciones. En el contrato de trabajo va a estar detallado qué cargo yo voy a desempeñar en la compañía y qué funciones de manera general. Obviamente, si así lo requiero, ponerle en el contrato, pero sí o sí el cargo que yo voy a asumir. Porque me están pagando, me están contratando para cierta responsabilidad, para cierto cargo en la compañía y debo de respetar como trabajador estas actividades. Debo de respetar este cargo que estoy asumiendo, ¿ya? Y obviamente después, si es que hay alguna inconformidad con respecto a lo que estoy realizando o no me parece con lo que fue contratado, yo tengo el respaldo de que firmé y para que me contrataron, ¿ya? Remuneración y forma de pago. Esto es súper importante y no se debe de saltar, es la remuneración mensual que va a recibir, ¿ya? Por lo general, en el contrato se puede poner cuando el cargo lo merita es bonos o comisiones. Sin embargo, es ya decisión del empleador si se le pone o no. Pero lo que sí no puede faltar y se debe de poner es el salario base con el que acordaron la contratación y en la carta oferta como para lo que fue contratado. Entonces yo debo de poner cuál es el salario base y a su vez si es que va a recibir comisiones o no va a comisiones, porque eso varía.
día, ¿no? Entonces, o bonos, eso varía todos los meses, no siempre va a recibir lo mismo, pero se puede poner que sí se va a recibir comisiones, ¿ya? Ya eso ya depende de la compañía, pero el salario base sí o sí debemos poner y la forma de pago. Entonces, como les dije, hay empresas que pagan de manera mensual, otras que pagan de manera quincenal. Se debe de poner y notificar y hacer conocer cómo se lo va a pagar y por qué medio, ¿ya? Ya sea por cheque, ya sea por cuenta bancaria o ya sea a terceros, ¿ya? Entonces, nosotros debemos saber de indicar cómo se le va a pagar a la persona. Lugar y horario de trabajo, de igual manera, siempre se va a poner en la parte inicial la empresa tal, ubicada en tal sector, con dirección tal, indicando dónde va a realizar la persona sus actividades, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos de ese respaldo de que la persona debe asistir a realizar sus actividades en ese lugar de trabajo, ¿ya? Porque puede pasar de que existan varias agencias de la empresa o varios sitios en la ciudad que sean de la misma compañía, pero estén laborando, vayan a laborar en otros lugares. Y con ello nos respaldamos de que, que la persona vaya a trabajar en este lugar, ¿ya? Y horario de trabajo, de igual manera. Entonces, si yo hago por jornada completa, notificarle que tiene que cumplir las 8 horas y una jornada de 40 horas semanales con días de descanso, obviamente, y también el descanso, los días de descanso, vacaciones y también su horario de almuerzo, descanso diario, ¿ya? Eso se debe de poner explícitamente, tanto lugar y trabajo y horarios de trabajo. ¿Ya? La duración del contrato y fecha de inicio. Fecha de inicio y fecha fin si así lo requiere. Entonces, la duración del contrato, cuando ponemos, cuando se trata de contratos eventuales, contratos temporales, contratos productivos discontinuos, contratos por destajo o contratos de manera parcial. ¿Ya? Entonces, hay, como les indicaba, ese tipo de contratos es muy importante que la cláusula de fecha de inicio y fecha de fin esté de manera explícita y resaltada, porque con ello yo voy a poder dar de baja el contrato o terminado el contrato cuando ya se acabe la fecha. Sin embargo, si yo no llego a poner una fecha de fin cuando hago firmar el contrato, tranquilamente la persona puede decir esto es indefinido porque no hay una fecha de fin. ¿Ya? Ya, ¿cómo redactar un contrato laboral? La redacción de un contrato laboral requiere claridad, precisión, cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo ecuatoriano, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a elaborar un contrato laboral, es muy importante que tenga esta exclusividad y tenga ese detalle, porque es un convenio que estamos haciendo y es un acta que la persona se compromete a realizar las actividades y yo como empleador me comprometo a pagar estas actividades que hace la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendaciones se utiliza para redactar un contrato laboral y que no haya errores? Es usar un lenguaje claro y sin ambigüedad. ¿A qué me refiero con esto? La parte de nombres completos, cédula de identidad. ¿Dónde va a trabajar? La dirección exacta, de qué a qué hora va a trabajar, cuánto tiempo va a tener de descanso, cuándo va a iniciar, cuándo va a terminar, qué tipo de contrato vamos a utilizar y cuáles son las condiciones que se puede poner si la persona si incumple las políticas de la compañía. Entonces, ponerlo tal cual como como lo indica la ley y si llega a incumplir cada una de estas disposiciones, habrá sanciones o habrá término de contrato. ¿Ya? Incluir todas las cláusulas obligatorias. Entonces, todas las cláusulas que les comentaba, dirección, información del personal, horario de trabajo, remuneración, fecha fin del contrato, plazo del contrato y tipo de contrato. Entonces, son las cláusulas más obligatorias que nosotros podemos tener en el contrato de trabajo. Y de igual manera, puede haber que ciertas empresas puedan incluir más cláusulas que ya depende de la compañía, pero sí o sí, estos 5 puntos es muy importante y que no nos podemos faltar, ¿ya?
especificar derechos y obligaciones, ¿ya? También es importante incluir dentro de las cláusulas qué derechos tengo yo como colaborador y qué obligaciones. Entonces, los derechos me va a permitir tener este respaldo de que van a respetar mis beneficios, van a respetar mi colaboración, mis actividades en la empresa. Y también las obligaciones, a qué yo me debo de regir, cuáles son las políticas que yo debo de cumplir, qué obligaciones, qué horario yo voy a cumplir y obviamente en esta parte de especificar derechos y obligaciones como empleador, como representante legal, me rijo para que las personas puedan cumplir para lo que fueron contratados y para lo que yo les estoy pagando. ¿Ya? Firma por ambas partes, un documento legal, ¿ya? Y un contrato es un convenio sumamente importante y sumamente delicado, que únicamente tiene validez cuando está firmada por ambas partes. Yo no puedo entregar un contrato el cual no esté firmado por el representante legal, autoridad de talento humano o autoridad o gerencia, ¿ya? Depende de la persona que esté otorgada en la empresa, ¿no? Pero no puedo yo entregar un documento sin firma, ¿ya? Porque a mí eso no me da seguridad. Y de igual manera, si no tengo la firma del colaborador, no tengo el respaldo de lo que él ha firmado, no tengo el respaldo de lo que él se compromete. Entonces, si yo no tengo firmado ni por el colaborador ni por el empleador, ese documento queda inválido, ¿ya? Entonces, siempre debemos de estar muy pendientes que el principal documento que yo voy a registrar como colaboradora, voy a registrar como talento humano, debe de estar eh, firmado por las dos partes, ¿ya? Y también registrar en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo sabemos que la persona que está trabajando en esta empresa, que se está cumpliendo una relación laboral? Es a través del registro en el Ministerio de Trabajo. ¿Y cómo sé que a mí me van a cumplir mis obligaciones, mis derechos, que a mí me van a cumplir todos los beneficios cuales me contrataron? Es porque en el Ministerio de Trabajo se registra mi contrato, ¿ya? Entonces yo como talento humano estoy en la obligación de siempre registrar el contrato laboral de todas las personas que ingresan a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque es el ente regulador que nos rige a cada una de las empresas de aquí en Ecuador. Y estas empresas y este ente regulador nos obliga a nosotros que cumplamos adecuadamente todas las obligaciones con respecto a la legislación ecuatoriana. Entonces es muy importante que firmen las dos partes y se puede registrar en el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? ¿Qué cláusulas principales de un contrato podemos encontrar en las estructuras? Ya son cláusulas de objeto del contrato, que es las especificaciones generales en cuanto a nombre del colaborador, nombre del representante legal, la dirección y objetivo del cargo. ¿Ya? Cláusula de remuneración, cuánto se le va a pagar, cómo se le va a pagar. Cláusula de jornada laboral, cuánto tiempo va a trabajar, en qué jornada, en qué horario. Cláusula de confidencialidad. Esto es muy importante y ahora es que se lo incluye bastante en las compañías. Es en la cláusula de que indica que la persona cuando vaya a trabajar va a obtener información muy confidencial, muy estricta y muy privada de la compañía la cual debe de respetar y no debe divulgar a otras personas. Entonces, si la persona llega a divulgar los datos, la información que obtuvo durante la jornada que tuvo que trabajar en la empresa, tendrá sanciones. Entonces, es importante de que esta cláusula esté notificada porque así nos respaldamos a nosotros y que la persona tenga en cuenta de que no se hará ninguna de que no tendrá que divulgar esta información, ¿ya? Cláusula de terminación, entonces lo que les contaba de que fecha fin, fecha inicio del contrato, es importante mantener cuándo se va a dar por finalizado y si es el caso de un contrato indefinido que se rige a un periodo de prueba. Y cláusula de jurisdicción, es decir, la cláusula que indica que en este caso es revisado legalmente, es revisado por las autoridades y que obviamente es un documento legal. Ya.
¿Qué errores comunes tenemos al redactar un contrato? ¿Ya? ¿Qué es lo que suele pasar y qué es lo que debemos de estar pendientes para que no nos no lleguemos a cometer estos errores y poder dar una buena contratación? Es no especificar claramente las funciones, ¿ya? No notifico, no indico qué cargo va a realizar, qué funciones, y así no, la persona no tiene claro qué es lo que va a realizar y está en la ambigüedad, ¿ya? Omitir la remuneración exacta, únicamente se puede, hay veces que le pueden poner aproximadamente ganará tanto o lo redondea y eso no debe ser, debe de ser tal cual el salario base que fue acordado durante el proceso de selección, ¿ya? No incluir periodo de prueba. En los contratos indefinidos es muy importante que se le ponga el periodo de prueba porque sabe la persona que va a ser evaluada y que va a someterse a un periodo en el que va a rendir las actividades que realiza, cómo la realiza. Entonces es muy importante incluir, no, poner el periodo de prueba, ¿ya? Usar términos ambiguos o confusos, es decir, términos que no entienda el colaborador o términos que sean muy rebuscados o que sean demasiado difíciles de entender. Entonces, muchas de las veces por la parte se usa términos legales, términos que empresariales que las personas no entienden y pueden cometer igual el error de firmar y luego dicen es que no entendía qué decía, no entendía porque está muy confuso, es muy raro que me pongan estos términos y llegan a decir que no estaban de acuerdo. Entonces es importante no